Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Méndez. Soy del programa de negocios internacionales para la materia de comercio exterior. El día de hoy vamos a hacer una presentación básicamente con el análisis general del oro en bruto con código arancelario y partida arancelaria 7108. Este producto es de importación e exportación nacional. Bueno, en este momento tengo aquí a mis dos invitados, Miguel y Juan David, que me vinieron a acompañar el día de hoy para la presentación del proyecto. Básicamente la tabla de contenido que se va a ir suministrando una a una, la cultura de los países de exportación e importación, la historia de los países de exportación e importación, revisión económica de ambos países, revisión económica, política, ambiental, riesgos geopolíticos y la balanza comercial de estos dos. Entonces, básicamente, la cultura países, exportación e importación, vamos a hacer un análisis por el cual nos va a investigar sobre las culturas y tradiciones en adición a aspectos socioculturales de la comercialización del oro en producto con la partida arancelaria que ya le mencioné, que es 7108. Entonces tenemos aquí que básicamente los Estados Unidos siempre va a ser un socio tradicional y estratégico para Colombia con terminaciones comerciales. Básicamente es la representación de la tercera parte más que se tiene que tener en cuenta con el 37,9% a comparación de los países competidores como pueden bien ser la Unión Europea, pueden ser Israel, pueden ser básicamente los socios estratégicos de ellos. En ambos países el oro tiene un fuerte valor simbólico, sí, porque no se deprecia tanto como algunos productos de joyería, como puede ser la plata, como puede ser en algunos casos las esmeraldas, que ya tienen un proceso que es básicamente el proceso de talla, el proceso de aceitación. Entonces estos productos como el oro son puros y básicamente tienen su fuente comercial. También tenemos aquí en Cultural Colombia-Estados Unidos, que genera mucha confianza personal en transacciones, trazabilidad, ética minera, seguridad del transporte, diligencias y más contractual regulado en Estados Unidos, lo que impacta una gran cadena logística para la comercialización del producto del oro en bruto que exportamos hacia Estados Unidos, el oro nacional. Tenemos aquí la historia de los países de exportación e importación. Básicamente tenemos décadas recientes, políticas mineras orientadas a la inversión extranjera, al ver Estados Unidos que nosotros tenemos bastantes minas que son muy importantes, que las tenemos en casi todo lado del mundo. También es oro de muy buena nacionalización, es oro de muy buena calidad. Tenemos básicamente las décadas recientes como principal mercado de exportación Estados Unidos. La época colonial, Colombia se convierte en un importante productor de oro gracias a los españoles que vinieron en esa época, que descubrieron que hay una gran oportunidad de inversión tanto para Colombia como para los países que se quieren nacionalizar con este oro de muy buena calidad. Décadas recientes, crecimientos del sector informal e ilegal. Como ustedes bien ya saben, en todo lado existe la comercialización que no es legal, que es bastante grande, que es bastante amplia, porque se hacen negocios, por decirlo así, pero de una manera que no debería hacerse, que no tienen sus productos de muy buen estado, que tienen sus productos que son básicamente que los compran barato y los venden a precios exorbitantes. Como bien ustedes ya saben, eso no pasa solo con el oro, pasa también con muchos productos que son de esta comercialización bastante grande, con estas joyas. Y de cada recientes, desafíos con el control y la trazabilidad. ¿Cómo nos referimos a esto? Básicamente a las décadas recientes nos da a entender que a pesar de que hemos sido buenos en los productos, en la comercialización de estos, siempre hay un desafío con el control porque hay empresas que se quieren aprovechar comprándonos a nosotros demasiado caro, comprándonos a unos precios que no son justos y por lo cual ellos se aprovechan mucho de esto. Entonces
El control es algo que hay que mitigar con todas las empresas porque gracias a esto nosotros podemos llegar a tener buenas empresas de comercialización de joyas, comercialización de lingotes de oro, comercialización de muchas cosas. El análisis macroeconómico que pude tener aquí básicamente con respecto a Colombia y Estados Unidos, vemos que el Producto Interno Bruto del mercado de Estados Unidos ha tenido un breve crecimiento de una décima mayor al primer trimestre del 2025, que es el 2%, como bien lo podemos ver, del 2010 para el año actual, que estamos en el 2025, ha tenido bastante crecimiento, se puede ver en esa gráfica de allí. Em, los factores que impactan las exportaciones de oro colombianos es la magnitud y concentración, es una característica. La demanda estadounidense impacta directamente la facturación. Hay muchas empresas en Estados Unidos que tienen su margen legal, que tienen su empresa legal, que tienen todo en regla, pero algunas veces estas empresas no se concentran en la buena facturación, en la buena comercialización de los oros de buena calidad, lo cual es bastante demandante y lo cual es bastante agotante para las empresas que de verdad quieren tener una buena comercialización con no solo con Estados Unidos, únicamente con muchos países también que conforman parte de estos. Tenemos el precio con el volumen. Entonces, hay precios demasiado caros, pero el volumen de estos productos es bastante bajo. Entonces, si escasea un producto y el precio aumenta bastante, las empresas no van a comercializar directamente el oro. Si hay un volumen bastante alto, pero el precio es muy bajo, entonces van a tener pérdidas. Es como buscar ese balance y ese punto de equilibrio para poder tener la reestructuración del oro como tal. Los riesgos y frenos, los controles introducen fricción comercial, entonces vamos a lo mismo con los controles del oro, con los controles de básicamente las empresas, con los controles políticos, con los controles ambientales, porque esto también, la minería para extraer el oro nacional e exportarlo a los Estados Unidos es bastante controverante, es bastante difícil, entonces eso es por lo cual ellos tienen que tener su balance, tienen que tener todo en regla para que no surjan estos problemas ni inconvenientes en cuanto a la comercialización de este. Entonces, esta pequeña gráfica fue sacada de Trademap. Esta pequeña gráfica muestra básicamente cómo a nivel de los años las exportaciones e importaciones también de materias primas, de, digámoslo así, de inversiones que hacen extranjeramente, ayudan a mitigar básicamente el oro que es para su comercialización. Vemos también aquí que los Estados Unidos, vemos a Australia, Tailandia, México, vemos a Portugal, los Emiratos Árabes Unidos, vemos a China, Hong Kong, vemos bastantes países que han hecho parte de esta reestructuración. Vemos también demasiada fluctuación en cuanto a este producto, lo cual es bastante importante. Tenemos aquí los tratados de libre comercio, tenemos el que está vigente actualmente, que es el United States Colombia Trade Promotion Agreement, el TLC entre Estados Unidos y Colombia, que entró en vigor desde el 2012, más específicamente el 15 de mayo. Esto es un acuerdo en el cual se reducen y se eliminan aranceles para muchos productos directamente con, eh, con, con ellos. Aunque el acuerdo de acceso preferencial para bienes de Colombia a Estados Unidos no hay un capítulo específico que es el oro en bruto. Entonces, ¿qué tienen que hacer los países que quieran exportar? Los países tienen que básicamente regirse bajo este tratado de libre comercio que se está realizando, pero aprovechar antes de que vaya a pasar algo mucho más a futuro con algún presidente, con alguna legislación, con alguna tratado que se llegue a hacer, que tenga, digamos, sus barreras, pero mientras tanto hacer lo más que se pueda para tratar de exportar el oro.
Tenemos aquí los análisis, indicadores microeconómicos. Básicamente se ve en su valor FOB, Free On Board, que es la comercialización que se hace desde Colombia a Estados Unidos. Vemos en el 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 2024 que fue ya básicamente como el año más top para las exportaciones de el destino de las exportaciones colombianas, Estados Unidos, como siempre de primeras. Le sigue India, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong. Participación de Estados Unidos, 36,7%, es bastante grande, es bastante importante. La cantidad exportada en toneladas, 65,6%, 76,8% en el 2021, anteriormente 2020. Y vemos que ya se ha mantenido así desde el 2022 al 2024, que en el 2024 es 67%. Tenemos aquí los análisis. Aumento del valor exportado en volumen es básicamente el precio internacional del oro, que ha sido el principal impulsor de ingresos, pero no ha incrementado la producción. Entonces vamos a lo mismo, es buscar el punto de equilibrio en cuanto a la exportación, en cuanto a los bastantes flujos, costos y controles ambientales que tiene la empresa. Márgenes sensibles a cambio en el mercado global, los costos de extracción y formalización minera, costos logísticos, cambiarios, inversión en certificación y sostenibilidad para exportarlos legalmente. Básicamente, en conclusión, Colombia y Estados Unidos sigue siendo principal comprador concentrado, cerca del 33% en el actual año 2025. Esto demuestra una fuerte dependencia en cuanto al mercado estadounidense, que puede ser positiva cuando hay básicamente los precios altos. También representa un riesgo si cambian las condiciones o regulaciones y busque nuevos mercados para mantener un crecimiento estable. Políticas ambientales, básicamente, ¿qué nos rige a nosotros como comerciantes del oro en bruto hacia los Estados Unidos? ¿Cómo puede ayudarnos? ¿Cómo nos puede surgir? Tenemos básicamente aquí, se hizo un análisis PESTEL, verificando todos los riesgos, verificando toda la producción de estos, formalización, regulaciones, acceso al mercado, riesgo reputacional, plataforma de trazabilidad, el cumplimiento ambiental, cumplimiento normativo, básicamente regir sus leyes, regulaciones gubernamentales, control de pasivos y reducción de mercurio, que es un producto que se usa demasiado para extraer estos minerales, la reducción de oferta informal, acceso al mercado, restricción y registros de transacciones, los planes de cierre. Tenemos aquí también los controles aduaneros, lo cual también es algo que hay que tener muy en cuenta, porque sin estos no se puede hacer la comercialización de la manera que se debería hacer. Básicamente, un poco más de lo mismo, la relevancia para exportar a Estados Unidos, las políticas ambientales de la minería de oro, la formalización y certificación de la cadena exportadora, la trazabilidad de origen del mineral, básicamente que se decrete por el Ministerio de Minas y Energía el producto o el decreto, que se tiene que regir como tiene que estar ahí exactamente, establecer un registro en la línea, explotar y básicamente fomentar a la mayor comercialización, siempre y cuando buscando su punto de equilibrio. Entonces, revisión política, tenemos a Colombia, tenemos a Estados Unidos. Asegura las normas del comercio se apliquen de manera transparente y constante, reduciendo el riesgo de cambios o corrupción que afecten básicamente las exportaciones. Tenemos la estabilidad institucional que garantiza el comercio, se desarrolle de normas claras, relaciones diplomáticas firmes, ejerciendo todo lo que ya se mencionó anteriormente. Tenemos aquí básicamente el acceso comercial, ya tiene bastante participación, informalidad y regulaciones, presión regulatoria, a veces dependencia de Estados Unidos con respecto a cómo voy a exportar mi producto, cuáles van a ser mis empresas aliadas para tener una buena comercialización.
Centralización de ventas, presión internacional, combatir el comercio ilícito a través de identidades oficiales y también regir las leyes como tienen que estar. Cambios en políticas de Estados Unidos, estándares internacionales, cambios de políticas, que pueda llegar a pasar otro presidente, que pueda llegar a pasar otra persona que rija esto, que ponga tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, centrarse también en eso, en estar muy pendiente de ello. Los análisis y riesgos geopolíticos, básicamente presiones regulatorias, impactos ambientales, minería ilegal, flujos ilícitos. Tenemos recomendaciones, cambios regulatorios, los riesgos ambientales, minería ilegal, hay que renegociar contratos y si es necesario las certificaciones, el monitoreo de noticias regulatorias, el plan de comunicaciones, básicamente, y el monitoreo y adoptar por una trazabilidad digital para tener un mayor registro de los productos que están ingresando también para la comercialización. Bueno, tenemos por último la balanza comercial. Este gráfico fue sacado directamente del OEC, el valor de comercio en porcentaje. Tenemos Estados Unidos, los productos también varían dependiendo el país. Tenemos India, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, de exportaciones e importaciones, que es muy poco. Tenemos a Bahrein con el 36,5% de participación. Entonces, decimos básicamente, en el año 2023 se exportó aproximadamente 1.420 millones de dólares en oro bruto, lo que representa cerca del 44% de las exportaciones. Eso quiere decir que desde el 2018 hemos tenido una participación grande del 176%, lo cual es muy importante y genera dependencia del mercado como tal. Por otro lado, Colombia importó cerca de los 1.500 millones de dólares en oro, que equivalen al 30,7%, lo cual es también una cifra bastante notoria. Entonces hay un déficit también, alrededor de 80 millones de dólares solo en el comercio, que compra más oro, el que vende Estados Unidos. También si ampliamos el comercio total entre ambos países, sería cerca de 16.109 millones de dólares. Se importaron 17,595 millones, lo que deja un déficit bastante notorio de 1.486 millones de dólares. A pesar de que ha ayudado bastante el Tratado de Libre Comercio, se genera también los sectores de la minería, agricultura, también hay bastantes otros productos que se comercializan, entonces es algo que también debemos tener muy en cuenta. Tenemos aquí también el crecimiento, como ya les expliqué anteriormente, todo sacado básicamente de la OEC, es básicamente lo que hay que analizar. 35,1% de Estados Unidos, Italia, 2022-2023, crecimiento de orígenes en importaciones 2022-2023, el primer año, como se pueden dar cuenta allí. Tenemos aquí también básicamente los datos que ya les mencioné, pero obviamente ya en un cuadro detallado de la balanza comercial del oro en bruto. Entonces, ¿cuál estrategia de comercio internacional, ya para ir finalizando, podemos aplicar? Tenemos dos estrategias y fundamentos importantes. Tenemos la ventaja comparativa de Ricardo. Como ya se pueden dar cuenta, Colombia posee abundantes reservas auríferas, que son básicamente las que se encargan de la minería legal del oro, experiencia minera, también métodos tradicionales para extraer este mineral. Y tenemos la ventaja competitiva de Porter, que es básicamente fortalecer, certificar y sostener el oro para generar un valor agregado y confianza internacional. La estrategia principal, consolidar a Colombia como proveedor confiable, sostenible y trazable del oro en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tenemos el análisis, ya les mencioné. Entonces, conclusiones claves: alta dependencia del mercado estadounidense, urgente diversificación de destinos como Canadá, Suiza, otros países más que puedan ayudar a fomentar la industrialización minera y reducir la vulnerabilidad ante precios internacionales.
Tenemos aquí el análisis cultural, básicamente es relacional, flexible, basada en la confianza personal de parte de Colombia, Estados Unidos directo y muy estricto con sus cosas, con sus contratos. La implicación estratégica, cultura empresarial transparente, trazable, sostenible, análisis éticos, ambientales, valorados por compradores estadounidenses. Forma de ingreso, teoría Uppsala, básicamente las etapas de internacionalización del oro, exportaciones directas e indirectas, aprovechamiento de tratado de libre comercio, uso de intermediarios y refinerías para tener un buen producto ya como tal diversificado, centros de acopio, alianzas con empresas estadounidenses, oficinas comerciales y control logístico en Estados Unidos. Y básicamente eso. En cuanto a tal, entonces para lograrlo se requiere mantener estabilidad institucional, fortalecer la formalización minera y la trazabilidad, diversificar mercados más allá de Estados Unidos, que vemos que genera una dependencia muy grande, incorporar un valor agregado. Entonces, si llega a tener una buena trazabilidad de este producto, yo quisiera saber qué opinan mis queridos compañeros. Entonces, quisiera saber, Juan David, para ti, ¿qué es la comercialización? ¿Qué entiendes por eso? Como si fuera un intercambio entre dos países. Ok. ¿Y te suena algo como internacionalizar? Que, por ejemplo, que Estados Unidos le haga gemas o a Colombia y se vuelva del país de Colombia. Muy bien. ¿Y tú, Miguel, qué opinas de eso más o menos? ¿Qué dirías, qué pensarías que es internacionalizar? Cuando, no sé, como cuando hay un intercambio entre dos países, que digamos Colombia le dé el oro a Estados Unidos, en el proceso del intercambio, cuando Estados Unidos recibe ese oro, ya forma parte de Estados Unidos y pues se vuelve ese país. ¿Y para ti qué sería comercializar? ¿Qué es comercio? Como un intercambio entre, puede ser dos o más partes, y en las cuales ambas pueden beneficiar. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Agradezco al profesor, agradezco básicamente a Comercio Internacional por la explicación y también por el análisis que se hizo. Muchas gracias.